excelente, me encanta esta vaina. Hola a todos, espero que lo estéis pasando muy bien, porque yo llevo unos días sumido en la miseria más absoluta. Todo lo que hago es ver anime 24/7. No estudio, no trabajo, no salgo. No fumo, no bebo, no follo, no valgo para nada. Soy una mierda andante. Pero mi masculinidad frágil lo único que me permite ver son animes de pelea de esos que salen en los AMV con Linkin Park de fondo. Así que he decidido hacer una lista con mis 7 peleas favoritas, sin contar las que vivo a diario en mi núcleo familiar. La batalla final de la primera season de Tokyo Ghoul es muy seinen, ya que no es una pelea que nace del odio, sino del amor. Kaneki y Jason estaban teniendo una sesión de BDSM y se les olvidó la palabra de seguridad, así que tuvieron que liarse a golpes. En lo personal, esta pelea me marcó mucho en mi adolescencia, y estuve una temporada haciendo esa cosa rara que hace Kaneki con los dedos de forma muy autista, sentado en el fondo del salón. ¡Qué recuerdos! Oh my god, John jumped it. Esta pelea también me marcó mucho cuando la vi en mi adolescencia, pero esta vez fue de forma negativa. Kirito se pega con el admin del server de SAO en el que estaba jugando, pero pierde miserablemente. Pero el tramposo hackea el juego y revive y derrota al admin, cuando si morías en el juego te morías de verdad. Esto me sacó mucho de mis casillas, porque me recordó a cuando hice un truco de dinero infinito en el Club Penguin y me banearon la cuenta. He metido esta lucha en el top porque marcó una generación. Bred in prison. We bred in prison. We bred out, please. Not possible. We too hot. We bred in prison. We bred. Esta pelea a nivel visual es espectacular. Está muy bien animada y dirigida, sobre todo en la película. Pero a nivel de guión no se queda atrás. Akaza es el villano de una historia mal contada. Rengoku tenía muchas deudas en diferentes casos de apuestas debido a su adicción al juego, y Akaza es un cobrador del frac que solo fue a cobrarse esa deuda. Rengoku se resiste para pagar. Akaza es muy superior a él en combate y logra cobrarse esa deuda con sangre. Conan, Itachi, Hisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Orochima. Todos hemos visto Naruto, es un clásico y tiene muy buenas peleas, así que decidirme entre todas ha sido muy difícil, pero al final me he decantado por el combate de Rock Lee contra Gaara en los exámenes de Chunin, por lo que este representa. Estos chicos están opositando para ser ninjas. Rock Lee saca a relucir todos los sacrificios y el esfuerzo que le han llevado a llegar a este punto, mientras que a Gaara el gobierno de Konoha le ha dado ayudas para llegar al examen, al ser un estudiante del extranjero. El punto más emocionante de la pelea lo vemos cuando Rock Lee se desmaya de pie, ya que si no consigue pasar esta prueba, lo único que le espera es trabajar en un Burger King por menos del salario mínimo. Bro, it's like Mitsubishi Materials. Obviamente tenía que haber una pelea de Padre Ball en el top, y he puesto la más reciente a la fecha de subida a este vídeo. La pelea de Cell Max contra los Guerreros Z es espectacular. Además, es la primera que vemos que pasa en Occidente. Los guerreros descubren a Cell Max en Ohio y empiezan a pelear contra él. Al rato, el presidente se hace eco de la batalla que se está desarrollando en suelo americano y se apersona en el lugar. Biden, al ver lo destruido que ha quedado Ohio, manifiesta su transformación Sleepy Joe, la cual supera un poco en fuerza al Gohan Bestia. Gohan consigue hacer un Magenko Sapo, pero tiene la mala suerte de que no impacta en Cell Max. Entonces Biden decide dejarse de juegos y lanzarle a Cell su ataque estrella, el Byron Blast, a un 5% de poder. You've done well so far, but up until now I've only been using a mere 5% of my power. Now let's see how well you fare against my Biden Blast! Sin duda, un combate difícil de olvidar. El combate del coronel Sanders contra el pollo es puro fanservice. El coronel se pone a flexear sus habilidades y su cuerpo hercúleo. Este combate es educativo hasta cierto punto, ya que nos muestra lo que cuesta poner comida sobre la mesa.
I put crack in their hot dogs. Obviamente este combate no podía faltar en un top de peleas. Las ratas peleándose por un churro con Linkin Park de fondo fundaron cátedra en el medio. Esta pelea lo tiene todo: emoción, crudeza y una coreografía espectacular. Además, la banda sonora de esta pelea puso de moda los AMVs de Naruto. Simplemente, fin. That. Oh shit, what is that? Who you fight? Empezamos fuertes. La pelea de Netero contra Meruem es de las más espectaculares de la industria. Se puede explicar con el meme de Gohan y la percepción de la realidad alterada. Un viejo mañoso contra el rey de las hormigas quimera. Visualmente es espectacular. La puede disfrutar incluso alguien que no haya visto Hunter. Lo único que me chirrea un poco es que cuando Netero aplasta a Meruem con sus brazos me recuerda al movimiento de una cucaracha boca arriba. Aunque bueno, supongo que yo soy el único loco que ve eso. El clímax de la pelea lo vemos cuando Netero le dice a Meruem la famosa frase de "no subestimes a la humanidad", para acto seguido inmolarse con una bomba que tenía en su propio cuerpo. No voy a hacer ninguna broma ni ningún comentario jocoso para evitar problemas con cualquier grupo armado. El que entendió, entendió. Bueno, llamar a esto pelea sería bastante injusto. Es más bien la acogida que le pegó Madara a la alianza Shinobi. Aquí Madara se paseó con la pija al aire haciendo que sus rivales se cagaran encima solo con la mirada. ¡No te vemos, no te vemos! ¡Pizza! ¿Por qué pone ahí pizza, tío? ¿Pero por qué cojones pone ahí pizza? Madara despertó el Rinnegan en esta pelea después de masacrar a docenas de ninjas como el que no quiere la cosa. Y ahí se puso Vacillator total. Invocó no uno, sino a 2 meteoritos. Empezó a usar jutsus de Hashirama mientras que simultáneamente leía un libro, veía TikToks, ordenaba facturas y jugaba una partida de ajedrez. Es el multitasking en persona. La pelea de Saitama contra Garou aún no está animada. Así que si no habéis leído One Punch Man, de verdad que os recomiendo a los que os hayáis sacado en la educación secundaria que le deis una oportunidad. La batalla empieza cuando Garou le arranca el corazón a Genos y se lo lanza a Saitama en una forma muy rara de intentar ligarse al calvito. Estos dos no paran de darse golpes fortísimos, que dejarían en ridículo a cualquier personaje de Dragon Ball. Por primera vez, Saitama no puede vencer de un solo golpe. Vaya pelea, es que me estoy emocionando solo de acordarme. Esta pelea, cuando sea animada, estoy segurísimo de que sentará cátedra en el medio. Así es, otra pelea de Padre Ball. ¿Pero qué le voy a hacer? Si sus peleas son buenas es lo que hay. Esta vez la pelea que nos ocupa es la de Goku vs Superman. Oriente vs Occidente. El más famoso en México contra el más famoso en Estados Unidos. La pelea está muy igualada y es difícil predecir cuál de los dos ganará. Al final Superman desintegra a Goku. Increíble. Es la mayor peronada que he visto en mi vida. Esto es propaganda yankee. Maldito Obama, pagarás por este insulto al buen gusto. Esto es decepcionante, de verdad. En cuanto a Goku, bueno, yo lo que sé es que a diferencia de Superman con su país, él no me anda refregando la bandera de Japón en la cara cada 5 minutos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con el Superman actual y la política de DC Comics que rige este personaje es decirle con sarcasmo: ¡claro que sí, campeón! Y entonces exclamar: démosle un aplauso y que se vaya. En mi opinión, Goku es mejor. Como buen mamador de yoyos, obviamente tenía que meter una pelea de los yoyos en el top. Entre mucha meditación me he decidido por la pelea entre Pucci y los protagonistas de Stone Ocean. Al principio, Pucci pone contra las cuerdas a Yolin y los demás con su stand Sea Moon, cambiando el curso de la gravedad a su antojo. Al rato llegan Yotaro y Hermes para ayudar, pero es inútil. Pucci consigue el Made in Heaven, siendo muy superior a Star Platinum. En una encerrona, Pucci está a punto de matar a Yolin y a Yotaro, pero por suerte aparece Okiasu para salvarlos.
見て遅れたようだな。だがじゃあハンドザワー弱点もまた決闘。やだやだ、久しぶりだぜ。Okuyasu le borra el pito y el bazo a Pucci, haciendo que este no pueda seguir produciendo linfocitos ni renovar sus células sanguíneas, lo que es el final para Pucci. La pelea de Enrique contra Antonio es de las más épicas del medio. El yin y el yang, el esfuerzo contra la pereza, el altruismo contra el egoísmo. Es una pelea que ha sentado cátedra en el medio. Lo único malo que tiene es que los protagonistas hablan en un dialecto de Osaka muy cerrado y cuesta un poco entenderlos. Pero bueno, sin más dilación, aquí la tenéis. Oh, ¿qué? ¿Ha llegado el Enrique? Sí. ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Yo porque se ha ido para buscar a vestirse, ¿no? Mira, que estamos con el dejo, que saque una borregona ahí en hasta que ella es. Tanto ya han echado la carriola y todo, ya sabes. Oh. Digo que pero papá, yo estoy vestido. Yo ahora puedo vestido, yo también estoy vestido. Pero tú es que eres tuyo, yo no eres ustedes. ¿Ustedes de qué? ¿Qué quieres tú? Oye, Domingo, llevo todas las semanas. Todas las semanas, todo el entendido hoy, ¿no? Oye, no. Lo tengo para descansar y punto. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Tú también ahora? ¿Quieres que venga Antonio solo conmigo, no? Antonio conmigo a cargarla, ¿no? Pero ahora yo vi pues ya yo andando y ahora después también para acá. ¿Andando? Ni que estuviera andando yo a Chaparrá a buscar la borrega. Andando vengo yo de Chaparrá a buscar la borrega. Bueno, y... Bueno, sí. Sí. ¿Qué dices? A ti viene tu padre, mientras tú estás ahí en la red. ¿Qué estás hablando? Vamos a ver. ¿Tú crees que ya ahora viene yo a coger borrega, hombre? ¿Dónde está? ¿Yo en casa? Me cago en la virgen. Bueno, viene yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me deje ni el agua que bebe. En el puesto número 1 tenemos esta bizarra colaboración que hicieron los de Marvel con los de los creepypastas. En esta pelea que deja en ridículo a Endgame, vemos como un equipo compuesto por Hulks de diferentes colores son masacrados por Siren Head. No había visto tanto gore desde el día que me metí al baño de las chicas por error. Al final, el Hulk clásico salva el día desintegrando al Siren Head. Smash! Siren Head! Vive mi Dios, que no es por presumir que lo hago, pero esta es la billetera de un hombre que no bebe, que no fuma y tampoco usa drogas, ni mucho menos anda regalando su dinero a aquel montón de mujeres en las barras. Empezaremos con la pelea de Endeavor contra el Nomu. Esta es personalmente mi pelea favorita de todo lo que haya animado de Boku no Hero hasta el momento. La animación y la coreografía son espectaculares, pero eso no es lo que más me gusta. Este enfrentamiento tiene lugar poco después de que Endeavor sea nombrado el héroe número 1, así que lucha para limpiar su nombre, ya que es un padre maltratador. Es literalmente como los billonarios que le donan a la beneficencia, pero luego tienen mano de obra infantil. Chainsaw Man vs Katana Man. Lo sé, esta pelea es muy genérica, si le quitas la animación espectacular que tiene, pero a mí me gusta. Me parece muy original, ya que no se toma muy en serio a sí misma. El culmen de la pelea es que Denji y Aki le daban patadas en las bolas al Katana Man. Si eso no es pick peleas, yo ya no sé lo que es. Oh, beleza? Peguei o cigarrinho dele aqui, vagabundagem. Ô, caralho, nada. Vou fumar esse cigarro, seu noia. Toma. Ô, caralho, um carro novo sem placa. Fui asaltado, mãe. Roubaram meu cigarro. Yotaro vs Dio tenían que salir en uno de estos tops. Puede que no sea la pelea más sesuda de yoyos, pero si algo tiene, es que es icónica. Es el culmen de las 3 primeras partes de yoyo. Además, esta pelea fue a los memes lo que Florencia fue al arte.
regalándonos momentazos como el de tenemos el mismo tipo de stand, la pisonadora, el momento cloaca y el zaguardo. Además, en esta pelea sale Polnareff, lo que ya la hace God Tier. La pelea que hay a continuación verdaderamente rompió el internet. Que sí, GR5, ya te vimos. La pelea de Goku contra Jiren fue un evento multitudinario. Lo emitían en pantallas gigantes. Todo el mundo teorizaba y especulaba cada semana. Durante esta pelea vimos cómo Goku alcanzó el Ultra Instinto y cómo unió fuerzas junto a Freezer por un bien común, lo cual siempre fue algo impensable. Salieron todos del ring, pero aún así ganaron, ya que aún había un integrante del universo 7 en el ring, y ese era ni más ni menos que Beetlejuice. What are you doing? What are you doing? Huh? Me? Just hanging around. Caballeros, lo que no hay son sillas. Venga, va, voy a poner una pelea de One Piece. Esta obra también tiene muy buenas peleas, pero os voy a poner una más o menos reciente. La pelea de King contra Zoro es muy épica. Está muy bien animada para los estándares de Toei, aunque también dura 3 minutos o más, igual que la de Freezer. Bombardeen Toei, por favor. Bueno, pese a todo esto, la pelea es espectacular y escala cuando Zoro descubre el tono de piel de King, ya que es bien sabido que este personaje es abiertamente racista. Entonces Zoro entra como en un modo Berserk y acaba con King. Es muy épico. La pelea de Tessa contra Peppa fue producto del ambicioso crossover entre los Backyardigans y Peppa Pig. La coreografía de este combate es espectacular y muy realista. Lo malo de este encuentro es que Peppa termina siendo intimidada y huye de Tessa, en un momento de bajona total para el espectador. Pero es por su iconicidad que se encuentra en el puesto número 2. La pelea de Andrew Tate contra Banana Cat es sin lugar a duda una de las más frenéticas que he visto nunca. Tate empieza agrediendo al Banana Cat y se pasa toda la pelea subestimando a su oponente, pero este demuestra un poder abismalmente superior y barre el suelo con el Top G. Fum, tata, fum, tira, fum, 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 pasa la trazadora, fa, tira, fa, pum, pum, pa, pum, y corres y tal, y te mira, y digo, anda, que no están, y te vas con ellos, la cojones, y digo, coño, me han dejado solo estos cabrones, ¿no? Empezaremos el top con la batalla final del mejor arco de Naruto Shippuden. No leo lloros. El inicio ya es espectacular, con la destrucción total de la villa oculta de la hoja, para que Naruto spawnee poco después con los sapos en plan jefe total. La coreografía de este combate es espectacular, y en ocasiones la cosa se pone muy tensa. Incluso se mete Hinata por medio. Pero sin lugar a dudas, lo mejor de la pelea es el desenlace. Cuando Naruto, tras evangelizar a su enemigo, vuelve a lo que una vez fue su aldea para ser recibido y alabado por los mismos aldeanos que una vez le odiaron, pasando de ser un monstruo apestado a ser el héroe de Konoha. Es algo que... Dios. No estoy llorando, solo se me ha metido algo en el ojo.
Send people here. They sent people to work at Freddy Fazbear's Pizza. Great establishment. I mean, no, really, it's the best. They do, but they send people to work here in the... Vamos con la ópera magna de Togashi. Exacto. Estoy hablando de Yu Yu Hakusho. El combate de Yusuke vs Toguro es todo un espectáculo. El repetidor de clase contra un monstruo anabólico. Esta pelea, que dura literalmente 1 hora de reloj, está llena de golpes que no tienen nada que envidiar a ningún combate de Dragon Ball. Toguro es un muro impenetrable, lo que hace que Yusuke se desespere. Pero bueno, esto no deja de ser un shonen de pelea, así que obviamente Yusuke gana. Aunque por muy poco, porque casi pierde la vida. Ya leí en los 3 puntos, al lado de mi imagen, al lado de los 3 puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. Ahora es momento de la pelea reglamentaria de Padre Ball. Y en esta ocasión me he decantado por el combate de los guerreros Z contra Célula en su segunda forma. Este combate es muy tenso. Célula iba destruyendo islas en el Pacífico hasta encontrar al androide número 18. Y eso sin hablar de la que lió en Pearl Harbor. En este combate aprendimos que Vegeta es retrasado mental. Puedes perfeccionar tu maldito cuerpo, ¡adelante! ¡No lo hagas! Que usar anabolizantes es una mala idea, pero eso no va a hacer que deje de pincharme Trembo. Y también aprendimos que el amor te busca la ruina. Tendrías que haber apretado el interruptor, Krillin. Además, en este combate Ten Shin Han se la saca por completo. ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica no quedará nadie para aplaudirte. Oh my god. Ahora vamos con el combate de Nanami contra el femboy ese que no me acuerdo de cómo se llamaba. Esta es corta pero intensa, y más que un combate es una paliza. El femboy había matado a muchísimos oficinistas de una forma muy rastrera, y Nanami barre el suelo con él de la forma más varonil posible. Incluso yo mismo me quedé embarazado al ver eso, y eso que no tengo útero. Además, últimamente a muchas mujeres les encanta recrear esa escena con cosplayers de Nanami, cosa que por algún extraño motivo ha enfurecido a los tíos que usan Twitter, cuando ellos mismos hace exactamente 1 año hacían lo mismo con las cosplayers de Makima. Que ya que estamos, si hay alguna cosplayer de Makima viendo esto, que sepas que tienes mis redes en la descripción del vídeo. Oye, Morena, ¿te tomas una copita conmigo? Y lo que surja... Holy crap, I'm in Fortnite! Oh my gosh, this is so freaking epic! Holy crap, Donald Trump! Hello, Peter. Welcome to Fortnite. En el puesto número 3 tenemos a Ryu contra Ken. Sí, ya lo sé, esta pelea no es de anime, pero no me digáis que no es épica. Esta es un clásico, no me lo podéis negar. Mirad cómo se están pegando. Ahora vamos con la sorpresa del top. Shaggy es un personaje de comedia que parece inofensivo, pero él estuvo entrenando en la sala del tiempo en secreto hasta que logró alcanzar el nivel de los dioses y dominar el ultra instinto. Una vez ha conseguido ese poder, Shaggy se pone muy canchero. Lo podemos hacer de 2 maneras, amigo. 1, te vas de este lugar. 2, camino sobre tu horrenda cara. Pero sin embargo, demuestra estar en lo cierto, al barrer a sus enemigos sin el más mínimo esfuerzo. Incluso se cree que Shaggy será quien sea capaz de derrotar a Black Freezer. Un video más para anunciarles que paren estos memes, por favor, paren estos memes. ¡WhatsApp! Esta pelea es muy trágica para los fans de Play. Aquí vemos a 2 chicos con una gran carga estrogénica jugando a la PS4. Pero entonces aparece un señor con un mazo en referencia al mejor anime de la historia y empieza a destruir la Play. Ellos intentan hacerle frente, pero el señor es demasiado poderoso. Al final, la Play es destruida, y eso ya son 2 piperos menos en este mundo. Muchísimas gracias por su servicio, señor. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy.
Si hay alguna pelea que te gustaría ver, déjamela en comentarios. O déjame cualquier cosa, de hecho. Es para posicionar el vídeo. Así que escribe lo que sea. Como si me quieres dejar la lista de la compra. No pasa nada. Yo la fijaré para que no la pierdas. También me han dicho que han puesto una cosa nueva, que se llama botón de like. No sé, púlsalo para ver qué hace. Bueno, y con esto me despido. ¿Aún estáis aquí? ¿Se acabó? Iros a casa.